Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros les vamos a hablar acerca de los planes de muestreo Dodge Roaming. Los integrantes de nuestro equipo son Andrea Janet Martínez Montaño, Camila Manjarres Hernández, Jocelyn Mina Vizcarra, Daniel Moreno Estrada y Fabián Nieto Jiménez. Planes de muestreo Dodge Roaming. Entre 1920 y 1930, HF Dodge y HG Roaming desarrollaron un conjunto de tablas que permiten diseñar planes de muestreo por atributos, que están basados en dos índices que ya se discutieron en apartados anteriores, como lo son los límites de calidad inferior, el porcentaje tolerado en el lote y el límite de calidad promedio de salida. Los planes Dodge Roaming solo se aplican a programas de muestreo de aceptación en donde los lotes rechazados se inspeccionan en un 100% y los artículos defectuosos encontrados en ellos son sustituidos por unidades buenas. Estos planes están diseñados para minimizar la inspección total promedio que se necesita. Además, para diseñar los planes es necesario conocer o estimar de manera adecuada la proporción promedio de defectuosos P del proceso antes de la inspección. Si en el transcurso de la aplicación de un plan se modifica P, es aconsejable diseñar el plan de muestreo usando el nuevo valor de P. Buen día, mi nombre es Camila Manjarres y les voy a hablar sobre los planes NSL. Están diseñados para que los lotes que tengan un porcentaje de defectuosos igual al NSL tengan una probabilidad baja de 0.10 de aceptación. De aquí que el riesgo del consumidor de que se acepte la mala calidad es de beta 0.10. Los porcentajes de defectivo considerados por las tablas son 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10%. En las tablas 12.11 y 12.12 se muestran los planes de muestreo simple para valores del NSL igual a 1 y NSL igual a 5%, respectivamente. Para NSL se aplican los siguientes pasos. Número 1. Seleccionar el NSL apropiado. En principio, esta elección se fundamenta en el nivel de calidad que no está dispuesto a tolerar, pero además es preciso ser realista y considerar el nivel de calidad del proceso. Número 2. Especificar el tamaño del lote. Número 3. Determinar la proporción promedio de artículos defectuosos del proceso del productor. P. Las tablas solo complementan planes en los que están proporcionados es menor que la mitad de NSL. Y número 4. Con los datos anteriores y apoyándose en las tablas como la 12.11 y la 12.12, obtener los componentes básicos del plan de muestreo, el tamaño de la muestra, N, número de aceptación y C. Tablas. El análisis de la tabla NSL se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 0.25%, un lote de tamaño 1000 tiene un tamaño de muestra de 335. En tanto que un lote de tamaño 4000, el tamaño de muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor de aproximadamente 2. Por lo que los costos de inspección son más económicos cuando el tamaño del lote es grande. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad del NSL. No es necesario contar con más promedios de proceso cuando el promedio del proceso excede a la mitad del NSL. De ser así, una inspección del 100% resulta más económica que la inspección por muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento en la calidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección por muestreo. Como aquí podemos observar, esta es la tabla 12.11, donde arriba tenemos promedio en defectos en el proceso y a un lado tamaño de lote. Dependiendo del promedio que busquemos, se va a buscar en la tabla. Ahorita, más adelante, mi compañero Daniel dirá un ejemplo. Y aquí tenemos la tabla 12.12. Planes LCPS. Los planes basados en LCPS tienen como propósito asegurar que después de todo muestreo y de la inspección al 100% de los lotes rechazados, a lo largo del plazo,
la calidad promedio de salida no será mayor que el LCPS fijado, de manera que estos planes no estarán inspirados en protegerse de la calidad específica de los lotes, sino de la calidad a la larga. Las tablas para planes LCPS contemplan muestreo simple y doble, mientras que los porcentajes de unidades defectuosas considerados para el LCPS son 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 y 10%. En la tabla 12.13 y 12.14 se muestran los planes de muestreo simple para valores de LCPS 2% y LCPS 3% respectivamente. Para LCPS se aplican los siguientes pasos. 1. Seleccionar el LCPS apropiado. En principio, esta elección se fundamenta en el peor calidad promedio de salida que se está dispuesta a aceptar como razonable. 2. Especificar el tamaño del lote. 3. Determinar la proporción promedio del artículo defectuosos del proceso de productor. Las tablas solo contemplan los planes en las que esta proporción es menor o igual que el LCPS deseado. 4. Con los datos anteriores y apoyándose en las tablas 12.13 o 12.14, obtener los componentes básicos del plan de muestreo: tamaño de muestra, número de aceptación y el nivel de calidad límite, que en el plan rechazará con la facilidad. Tablas. El análisis de tablas LCPS se desprende en lo siguiente. A. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de muestra. B. No se ofrece planes para promedio de procesos que rebasen el LCPS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el LCPS especificado. C. Cuando más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de muestra, lo que se traduce en menor costo por inspección. Tabla Dodge-Roman para muestreo simple con LCPS igual a 2%. A continuación les voy a explicar esta tabla y la tabla del LCPS igual a 3%. Lo primero que tenemos que hacer para identificar nuestros datos de la muestra, del tamaño de defectos y del NCL, pues tenemos que saber el tamaño del lote. También tenemos que saber el promedio de defectos en el proceso. Pues supongamos que tenemos un tamaño de lote de 350, entonces va a estar en este rango que va desde 201 desde 301 a 400, y tenemos un promedio de defectos en el proceso de 0.03, entonces va a estar en la primera. Entonces vamos a donde se intersectan estos dos datos que tenemos y obtenemos que nuestro tamaño de muestra va a ser igual a 18 y el número de efectos que vamos a aceptar en este tamaño de muestra va a ser 0, con un NCL de 11.9. Entonces así identificamos nuestros datos. Y para la tabla Dodge-Roman para muestreo simple con LCPS igual a 3%, pues va a ser básicamente lo mismo. Identificamos nuestro tamaño de lote, lo intersectamos con el promedio de defectos que tenemos en el proceso y sacamos los datos del número de muestra de los defectos que van a ser aceptados en el lote y sacamos el NCL. A continuación les voy a explicar este otro muestreo, que es el plan de muestreo PDTL con C igual a 0. Planes de muestreo de aceptación basados en el índice PDTL y que en el número de aceptación siempre es C igual a 0. Plan de muestreo es un plan de muestreo para atributos con C igual a 0. Es decir, que únicamente son aceptados los lotes si lo del tamaño del lote tiene 0 defectos. Estos planes son muy utilizados en la práctica, en particular en muestreos para verificar si están cumpliendo especificaciones críticas o en la inspección de características relacionadas con la seguridad. Uno de los atractivos del procedimiento es que generan tamaños de muestrales pequeños. El método se basa en el índice PDTL, que es el nivel de calidad que se quiere rechazar con alta probabilidad. Por lo tanto, el proceso debe operar con una calidad mucho mejor que el LTPD que establezca, ya que si son parecidos, el plan no es apropiado y terminará rechazando prácticamente todos los lotes.
Cuando esto ocurra, es mejor cambiarse a un plan de muestreo como los Dodge Roaming. Los pasos para diseñar el plan PETL son los siguientes. El primero es especificar el tamaño del lote N. El segundo es determinar el nivel de calidad PETL y llamarle a esta proporción PL. Este es el nivel de la calidad que se requiere evitar, por lo que la probabilidad de aceptarlo será apenas de aproximadamente 0.10. Calcular el producto K igual al tamaño del lote por PL. Para el 4 vamos a utilizar esta tabla que es la 12.15, valores para calcular N en planes PETL. El 4 dice buscar celdas interiores de la tabla 12.15, que es esta, el valor más cercano a K, y obtener el valor F correspondiente, sumando los valores que se ubican al inicio del renglón y la columna de referencia. Este valor F es la proporción que será inspeccionada del lote de referencia. Como ya sabemos, K es igual al tamaño del lote por PL. El paso 5 es el tamaño de muestra se obtiene multiplicando N por F, por lo que el F es el plan de muestreo, es N igual a F por el tamaño del lote, con el número de aceptación C igual a 0. Si al multiplicar F por el tamaño del lote es un número, no es un número entero, entonces lo redondeamos al número mayor más cercano. Nuestro compañero Daniel enseguida les va a explicar algunos ejemplos de estos tipos de planes. Bueno, entonces ahora vamos con los ejemplos de las tablas de inspección. Vamos con el ejemplo número 1. Dice, una empresa desea aplicar la norma militar estándar -105E para el muestreo de lotes de un determinado producto de tamaño de 3000 y que históricamente ha presentado un porcentaje de defectuosos de solamente el 2%. Se ha convenido un nivel de calidad aceptable del 1% y la empresa utiliza una inspección normal. Con esta información buscamos determinar el tamaño de la muestra y el número de nivel de aceptación. Bueno, nos vamos a nuestra letra para obtener nuestro código del tamaño de la muestra. Como son 3000 piezas, sería de nivel 2. Entonces, ubicamos el nivel 2, marcamos con una columna y buscamos nuestro intervalo del tamaño del lote, que estaría de 1201 a 3200. Y nuestra letra de código de entrada sería la letra K. Ahora nos vamos a la tabla de inspección normal. Si bien era con un nivel de calidad aceptable de solamente el 1%, lo localizamos, que es ese que está aquí, y intersectamos con la letra K y tendremos una C que sería el nivel de aceptación de 3 y de rechazo de 4. Con un tamaño de muestra de 125, esto quiere decir que se va a aceptar el lote solamente si presenta 3 defectuosos, si presenta 4, este mismo se va a rechazar. Y ahora podemos obtener nuestra probabilidad para aceptar el lote con la distribución binomial. Multiplicamos solamente nuestro tamaño de muestra y el porcentaje, que era 2%, es 0.02 y nos da 2.5. Nos vamos a la tabla de estimación de probabilidad y intersectamos con nuestro nivel de aceptación, que en este caso vendría siendo 3. Y como no tenemos 2.5, podemos tomar estos dos, le sacamos media y nuestra probabilidad de aceptar el lote sería de 75.75%. Bueno, ahora seguimos con nuestro ejemplo número 2. Vamos a utilizar los mismos datos que el ejemplo número 1, solo que ahora vamos a aplicar una inspección severa. Esto sigue siendo lo mismo, va a seguir siendo un nivel de inspección número 2 porque son 3000 piezas. Y si ubicamos en nuestro intervalo, nuevamente nos da la letra como código de entrada, la K. Nos vamos otra vez a nuestra tabla, pero esta vez va a ser la tabla para inspección severa. Entonces buscamos nuestro renglón de la letra K, observamos que otra vez el tamaño de la muestra va a ser de 125 y nos vamos a nuestro porcentaje de calidad aceptable, que va a ser del 1. Y ahora cambia el nivel de aceptación, ahora va a ser 2 y el de rechazo va a ser 3. Esto quiere decir que se va a aceptar el lote si presenta solamente 2 defectuosos y se rechaza si este presenta 3. Volvemos a calcular nuestra probabilidad de aceptar el lote, otra vez sigue siendo lo mismo, el tamaño de la muestra y el porcentaje, y nos da 2.5. Entonces ahora
Como no hay 10.5, tomamos estos dos y le sacamos media, y ahora nuestra probabilidad de aceptar el lote va a ser de 54.4%. Bueno, ahora seguimos con nuestro ejemplo número 3. Ahora lo vamos a hacer con una inspección reducida. Otra vez sigue siendo el nivel de inspección número 2, no cambian las 3000 piezas. Y ahora en la intersección nos vuelve a dar lo que es nuestro código como la letra K. Ahora nos vamos a nuestra tabla, pero ahora es la inspección reducida. Aquí, como podemos ver, nos colocamos en la columna de 1% de nuestro nivel de calidad aceptable y lo vamos a intersectar con nuestro código que es K. Ahora nos arroja que el tamaño de muestra es de 50 y nuestro nivel de calidad aceptable es de 1 y se rechaza si presenta 4 defectuosos. Reduce la muestra porque bien sabemos que ya podría ser un proveedor que frecuentemente, bueno, históricamente ha dado buenos productos, y ahora pues determinamos que el tamaño de nuestra muestra es de 50 y con nivel de aceptación del nivel 1. Ahora podemos calcular nuestra probabilidad de aceptar el lote con nuestra fórmula de distribución binomial. Solamente ingresamos los datos y nos da una probabilidad de aceptar el lote de 37.16%. Y pues eso sería todo. Y gracias por su atención.